Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de crecimiento, de desarrollo personal. Gracias a los que se van a ir conectando. Vamos a darles unos minutos mientras les avisamos que ya estamos en vivo. Hoy nuestro tema es igual de importante que todos los jueves. Estamos hablando o vamos a hablar sobre el principal aliado de la pobreza es el orgullo. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir algo como esto? Hola, ¿cómo estás, José Felipe? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque el orgullo es el principal aliado de la pobreza. Vamos a empezar como cada jueves con una historia que podría ayudarnos a graficar este tema tan importante y tan fundamental. Bueno, les voy a contar la historia, primero la de Tony Robbins. Yo creo que todos los que están en este camino del desarrollo personal, del coaching, del PNL, conocen a Tony Robbins. Él tiene una historia muy particular. Cuenta que él se convierte en líder, en motivador, en millonario, porque su vida de niñez le marcó por una escena en específico. Y siempre lo cuenta en las entrevistas que él da. Dice que cuando era pequeño muchas veces no tenían que comer. No tenían que comer y obviamente un niño de hambre debe ser lo más triste posible. Bueno, es lo más triste posible y ya les voy a contar un poquito más adelante mi historia. Entonces, dice que una vez cuando el vecindario se entera que estos niños no habían comido, van y le llevan una canasta de productos, de víveres a su familia, ¿ok? El papá estaba muy enojado al ver que llegaba este alimento. Salió y se encontró con la gente que llegaba con comida para los niños y para esa familia. Y saben, Tony lo relata así, ¿no? Fue tanta la ira de mi papá que agarró todos los alimentos y le dijo que aquí nadie, hola, ¿cómo estás, Yusi? Buenas noches. Que aquí nadie iba a regalar comida porque ellos no eran pobres ni muertos de hambre, así que agarró toda esa comida y lo tiró a la basura. Entonces, Tony Robbins quedó muy marcado por esta escena, porque digo, ¿cómo mi padre, sabiendo que no tenemos ni siquiera qué comer, hace esto y nos quita la oportunidad, pues, de alimentarnos? Entonces, esto es una clarísima escena en donde se muestra al orgullo como aliado de la pobreza. ¿Por qué? Porque obviamente el papá pudo tener otra actitud y decir, bueno, por el momento que yo estoy sin trabajo, que no tenemos ahorita cómo sostenernos como familia, voy a aceptar su ayuda y mis hijos van a comer hasta que me recupere, hasta que encuentre trabajo. Pero sin embargo, esto no fue la actitud del papá. Entonces, aquí vemos reflejado el orgullo en el que vivía el padre, porque sabiendo que no tenían para alimentar a sus hijos, para comer como familia. Buenas noches, ¿cómo estás, Bielka? Sabiendo que no tenían para que su familia coma, botó a la basura esos alimentos. Entonces, es terrible vivir ese tipo de escenas y entender cómo la conducta humana puede llevarnos, el orgullo en este caso, puede llevarnos a una destrucción, ¿no? Como familia y a pasar hambre. Entonces, con esta historia les voy a contar y vamos a iniciar ya con el tema. Entonces, ¿qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? El orgullo no es una emoción, sino es una
forma, es una mentalidad, es una actitud. Es y significa desde el punto de vista negativo ver a las personas por encima de los demás. Es decir, que yo soy el que más sabe, el que ya no necesito de las personas, el que yo soy autosuficiente y por lo tanto puedo conmigo mismo. Soy el más inteligente, soy el más guapo, soy el más sabio, tengo más dinero. Eso es el orgullo. ¿Y por qué es el aliado de la pobreza? Porque una persona orgullosa nunca pide ayuda. No reconoce que necesita ayuda en primer lugar. No reconoce sus errores. Yo recuerdo por muchos años cuánta gente emprende un negocio, lo hace desde el orgullo y no como propósito. Y cuando lo hace desde el orgullo, no está dispuesto, no está abierto a recibir sugerencias, comentarios, lejos de recibir ayuda de otras personas que ya han pasado las experiencias que esta persona está buscando como empresario, se aísla, empieza a tomar decisiones y empieza a vivir justamente desde sus carencias, hace inversiones, utiliza mal sus finanzas. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo que me estás viendo no hemos aprendido a ser empresarios. Y aquí quiero contarles mi historia. Yo en el 2019 puse una empresa, ¿ya? Yo soy comunicadora social, ustedes lo saben, y puse una empresa de comunicaciones. Yo era experta en gestión y manejo de crisis de imagen empresarial. Entonces empezó a irme muy bien, excelente, empecé a ganar mucho dinero, contraté personas, había 5 personas que trabajaban conmigo. Pero jamás contraté un contador para que pague mis impuestos. Pero adivine quién administraba el dinero. Yo. No tenía un administrador. Ni sabía de finanzas. No sabía ni siquiera ni verificaba si el contador está haciendo bien su trabajo. Bueno, como me creía la sabelotodo, la gran empresaria, ¿qué hice? Yo agarraba el dinero, pagaba al personal, lo guardaba, cogía el dinero, me iba de compras, invitaba a todo, yo pagaba todo, llevaba dinero a casa y me daba la gran vida. Y obviamente, ¿qué creen que pasó? Fracasé. Yo hice quebrar mi empresa. ¿Por qué? Por mi orgullo. Porque nunca me pregunté a nadie. Ya, tengo la empresa, tengo el personal, tengo los clientes. ¿Qué hago ahora? ¿Qué viene? Tienes que contratar un administrador. Pero mi orgullo hacía que yo quiera tener el control de la empresa. Aunque estaba consciente de que no sabía nada de administración. Yo era la que ejecutaba los planes de imagen. Estaba bien y traía clientes porque me conocían en el medio, pero nada más. Mi capacidad era hasta ahí. Bueno, la empresa duró casi un año y quebramos. ¿Por qué? Porque en primer lugar no había procesos. Las personas querían que yo atienda sus pedidos y yo no me iba a multiplicar y también no quería saltar el control. Bueno, un desastre. Y obviamente quebré. Si yo no hubiera tenido otras opciones de trabajar, en este momento estaría en la calle. Terriblemente en una crisis financiera. ¿Por qué? Porque me hubiera quedado en deudas, etc. Felizmente en ese momento no generé deudas, no utilizaba tarjetas y esas cosas, todo lo pagaba al contado. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista bíblico, y para los que aquí están pendientes de este en vivo,
Ustedes saben que yo soy una mujer de fe y a mí me gusta contrastar la información desde el punto de vista psicológico con la palabra de Dios, con la Biblia. Y si ustedes no creen en Dios, yo les sugiero que utilicen la Biblia, que lean la Biblia como un libro de sabiduría, como cualquier libro que ustedes leen, que les ayuda a mejorar o a desarrollar su liderazgo. La Biblia tiene varios versos respecto al orgullo. El orgullo, dice, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Así dice el Señor. Punto número 1. Si el Señor, si Dios no le gusta el orgullo, si lo aborrece, ¿creen ustedes que podrían ser bendecidos en lo que están haciendo? Desde el punto de vista de la fe. Otro que es también importante, dice, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Luego vamos a tocar la humildad. Pero esta es la que me gusta y la que a mí me ha dado durísimo. Dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia. Si nosotros somos personas orgullosas, que viene a ser lo contrario a la humildad. ¿Qué es la humildad? Es la capacidad de reconocer nuestros errores y también de comprender que no lo sabemos todo, que somos personas que tenemos límites en nuestros conocimientos, en nuestra sabiduría, y también que vamos a necesitar siempre de las personas para crecer, para seguir adelante. Somos personas finitas, tenemos límites en lo que hacemos, por lo tanto, siempre vamos a necesitar de los demás. Todos somos importantes. Pero ¿qué hace el orgulloso? Desecha el buen consejo. Mira por encima del hombro a las personas. Ay, ¿qué me va a venir a enseñar este? Si yo soy profesional, esta persona no ha estudiado nada. La persona dice, el orgullo y la pobreza pueden estar relacionados en el sentido de que el orgullo, cuando se va al extremo, puede influir en la percepción y la gestión de la pobreza. Vamos a leer, por ejemplo, un orgullo obstinado. Algunas personas, en medio de esa actitud orgullosa, no piden ayuda. Así como el papá de Tony Robbins, no reciben ayuda ni buscan ayuda. Y yo conversaba con una de mis mentoras, que ella también da mentalidad de crecimiento, de abundancia, da una mentoría, ella vive en Estados Unidos, y ella me contaba, Ítala, me dice, no vas a creer, que ella tiene comunidades que apoyan, no vas a creer que hay gente que no tiene ni para comer, pero anda a ver si quieren recibir la ayuda, o ponen sus condiciones. Es increíble. El estigma social. Hola Jackie, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida hermosa. Estigma social. El orgullo se disfraza muchas veces de conseguir estatus. Entonces, ¿qué sucede en la persona? Como yo quiero aparentar lo que no soy, empiezo a utilizar mi tarjeta de crédito para comprarme cosas de marca, para comprarme un vehículo de alta gama, todo lo mejor, y estoy terriblemente endeudada. ¿Por qué? Porque quiero aparentar lo que no soy. Estoy entrando a la emoción de la vanidad. La vanidad es una emoción destructiva que te genera mucha ansiedad, porque el vivir endeudado es quitarte la paz. Te quita la paz. Entonces,
cuando la deuda es buena, cuando es para una inversión, pero no para estos temas de vanidades y mucho menos para buscar estatus ni para buscar el reconocimiento social. Mantener las apariencias. Yo les voy a contar una historia. A mí me encanta contar historias porque esto hace más simple, ¿no? Que podamos entender el tema. Me acuerdo una vez que estaba mentoreando a una mujer. Me dice, ¿sabes qué? Estoy preocupada. Ella no trabajaba, solamente trabajaba su esposo. Me dice, mi esposo le han invitado a varias fiestas. Y la verdad es que ahorita no tenemos dinero para comprar ropa ni nada, ¿no? Es fiestas de sus amigos. Y yo le he dicho que pues no hay que ir porque vamos no solo a gastar en ropa, vamos a gastar también en combustible, taxi, regalos. Y el esposo le dijo, no, entonces me prestaré ropa de mi amiga. Todo, zapatos, ropa se iba a prestar, ¿no? ¿Y qué le voy a decir cuando me diga? Entonces él le dijo, no le digas nada, nunca le cuentes a la gente nuestras miserias. Entonces, ¿por qué? Porque la vecina, además de prestarle la ropa, le había llevado a vender unas polladas. Los que no me venden fuera del país de Perú, polladas son actividades como almuerzos, comidas que la gente hace para recaudar fondos. Entonces el esposo le dijo, recibe, pero no, si no tenemos ahorita, estamos sobregirados en nuestros gastos. Estaban pasando por muchos aprietos económicos porque después de pandemia a su esposo le habían reducido el sueldo, casi lo despiden y como era el único que trabajaba, pues toda su economía se vino abajo. Pero el esposo le dice, recibe las tarjetas porque qué vergüenza, ¿qué va a decir la gente? Que no queremos gastar o no queremos colaborar. Y ella me dijo, a mí no me dio vergüenza decirle que esta vez no le voy a apoyar, porque yo no quiero estar con la angustia después que tengo que pagar y cómo lo voy a hacer. Entonces el esposo quería mantener las apariencias ante sus amigos de que ellos estaban bien. Y justamente ayer estaba escuchando un podcast de Jorge Serratos, él tiene su podcast que se llama Sinergéticos, escúchenlo, muy bueno. Ahí él entrevista a grandes empresarios exitosos, millonarios, y porque a mí me gusta ver cómo ellos ven el tema. Y él hablaba de eso, ¿no? Del orgullo, de que lo peor para una persona, el enemigo para el crecimiento económico de una persona es el orgullo. ¿Por qué? Porque tú ya empiezas a creerte que todo lo que tú tienes, eso te da valor. Pero él decía, no, es todo lo contrario. El orgullo lo que hace es enceguecerte para creerte superior, y no hay nada mejor, decía este empresario, que la humildad. Dice que él se iba a reuniones que cuando empezaba y la gente decía, sí, yo estoy bien, ya estoy facturando tantos millones, no, a mí me va bien, mira. Y él no decía nada porque él no estaba bien. Él apenas hasta caminando se iba a esas reuniones porque quería hacer contactos, pero no tenía a veces ni para el pasaje ni para el combustible. Entonces él dice que todas esas personas que de manera soberbia y arrogante decían que estaban bien, al final la empresa no crecía o quebraban pronto. En cambio, las personas que en el fondo, entre líneas, decían, bueno, no, yo estoy empezando, todavía estoy en el primer escalón, ¿no? de la escalera de la riqueza. Y lo dijo con un término que a mí me causó gracia, ¿no? Ahorita yo soy un emprendigente, ¿no? O sea, yo soy todo en mi empresa. De limpieza, soy administrador, soy contador, soy todo porque aún no tengo la capacidad de contratar, ¿no? Entonces, qué increíble la sabiduría de esta persona y tenía que ver, ¿no? Hay mucha gente que solamente quiere por este orgullo vivir de apariencias y al final les digo algo, o sea, la mentira, lo que quieren mostrar, al final se descubre.
al final es algo que de alguna manera va a salir a la luz. Recuerden que no hay nada oculto bajo el sol, ¿no? Dice, todo se llega a saber. Y aquí les quiero contar una situación. En mi caso, cuando, ustedes saben, me divorcié, tuve que dividir los bienes y todo eso. Y dentro de ello, pues, tuvimos que vender el carro y todo. Y a mí la gente me decía, pero cómprate un carro, sácate una camioneta para que tú estés ahí andando. Y yo dentro de mí decía, pero en este momento que estoy empezando mi empresa, tener un carro voy a tener que pagar seguro, voy a tener que echar combustible, parqueo, o sea, todos los gastos, la inversión que tenemos que hacer al tener un vehículo. Y la zona donde me mudé está muy cerca a todo lo que es el centro empresarial. Y para mí está cerca, hasta caminando ir a las reuniones de trabajo. Entonces decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque también era meterme a una deuda, meterme a algo solo por aparentar, por decir, ya perdí mi camioneta, ahora No lo hice, pero me doy cuenta en otro aspecto que les voy a confesar, voy a abrir mi corazón, espero que no se lo cuenten a nadie. Cuando empiezo mi negocio, alguien viene, un experto, un empresario, y me da un consejo. Me dice, Ítala, haz estos ajustes. No, le dije, para mí no voy a hacer ningún ajuste. ¿Por qué? Porque en realidad esto es importante. Lo que yo hago es importante y bla, bla. Y de pronto, como no seguí el consejo del sabio, por mi orgullo, no vendía lo que quería vender. Y estaba en modo emprendigente. Y en el camino voy conociendo más personas, voy leyendo, voy en las mentorías que yo tengo en el grupo de Maxwell. Les voy a contar porque esto ha sido para mí fundamental. Y quería por eso compartir este live, para que si tú quieres en este momento tener un negocio, poner una empresa, tengas en cuenta esto y no tropieces como yo y no sea tan difícil tu crecimiento. Empiezo a entrar a mis clases de oratoria que tengo con Maxwell. Y en eso le pregunto al maestro Daniel Colombo, que es un súper orador. Le digo, maestro, no sé por qué yo estoy haciendo charlas, estoy vendiendo mi producto y no conecto, no sé qué pasa. Y el maestro muy sutil, me dice, Ítala, analiza cuáles son los códigos de tu conexión. Y yo le digo, ¿a qué se refiere, maestro? Bueno, lo que pasa es que la forma como tú te estás expresando al momento de vender, quizás puede estar llevando un tufillo de orgullo. Entonces dije, y me dio para ver un video de Brené Brown, que está en YouTube, su charla de TED, de una mujer que ha investigado mucho las emociones, que es de Estados Unidos. Ok, anoté el nombre y yo soy muy aplicadita, como ven, a mí me encanta estudiar, no me quedo con la curiosidad. Yo dije, voy a verlo. Me fui a verlo, prendí en mi televisor y estaba sola, dije, este es mi momento. Agarré mi cuaderno y ¿qué creen? La mujer decía que cuando uno se expresa con orgullo, se desconecta de su audiencia, no vende nada. ¿Por qué? Porque el orgullo te da una vibración bajísima. Cuando alguien viene con orgullo, la gente le repele. Y les cuento, aquí está Elvira, que debe estar escuchándome. Al siguiente día tenía que grabar mi programa de YouTube y tenía los ojos así. No se imaginan, lloré 2 días. ¿Saben por qué? Porque yo me creía la persona más humilde del mundo. ¿Cómo es posible que yo fuera
realmente fue para mí algo fuerte darme cuenta y reconocer. Y les confieso que todavía no lo he superado y por eso que cada vez investigo mucho sobre esto. He escuchado prédicas sobre este tema y en una de esas decía justo este verso, ¿no? Antes de la caída, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia. Entonces muchas veces cuando nosotros queremos crecer, progresar en lo que hacemos, no nos gusta escuchar consejos, no vamos a pedir consejos por orgullosos, porque la vergüenza, que es una emoción que activa el orgullo, el temor al qué dirán, nos paraliza y nos hace pensar que cuando pedimos ayuda, que cuando buscamos alternativas de solución que nosotros no sabemos, vamos a parecer tontos, vamos a parecer incompetentes. Y les digo que no. Lo que vamos a hacer es tener esa dosis de humildad que nos falta a todos. Y lo contrario de lo que dice el orgullo, dice Dios da gracia al humilde, da favor al humilde. Y ahora, hay que definir la humildad. ¿Se dan cuenta que el pobre es orgulloso porque no quiere avanzar, no quiere pedir ayuda, cree que lo sabe todo, que es la única forma de crecer? O ya está definido su destino y nadie más le va a venir a hablar de que hay otra fórmula. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad es una actitud que tiene que ver, y aquí yo destaco mucho a John Maxwell, porque desde que lo conozco, desde que soy parte del grupo del Maxwell Leadership, yo he visto su humildad. Cada vez que la gente le dice gracias, es usted muy humilde, él responde, me gustaría serlo, pero no lo soy. No soy humilde. Pero en realidad él ama y valora a las personas y siempre nos habla de que cada persona que está frente a ti vale un 10 de 10. Y así debemos ver a la gente. No tenemos por qué verlos como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la persona que tú crees más insignificante te puede traer un mensaje de bienestar, te puede dar la solución al problema que tú tienes. Y eso también me pasó cuando estaba en el IMC. Yo entraba orgullosa, ¿no? Antes de que el maestro me confronte, entré orgullosa. Ay, ¿dónde están los empresarios? Que yo soy parte de los líderes, así, con esas ínfulas. Y un joven, para mí joven, porque yo tengo 45, él tendría 30, se me acercaba y yo lo veía pues muy, como que no era ese empresario ostentoso, ¿no? Por no utilizar un adjetivo. Entonces como que yo no quería conversar mucho con él, para que vean mi grado de orgullo. Entonces él se me acerca, hola Ítala, yo te conozco porque tú estás parte de... Yo asisto en una clase a un profesor, entonces me dijo, yo te conozco, ay mira, ahora te veo personalmente. Y yo dije, a ver, voy a conversar con esta persona. Le empiezo a escuchar y le digo, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo llegas al Maxwell? Y ¿saben qué? Me cuenta una historia. Me dice, mi nombre es tal. Yo te cuento que entré al Maxwell hace 6 años o 5 años, no me acuerdo. Y ¿sabes qué? No entré con mi dinero. Fui a mi padrino, le pedí prestado porque sabía que yo lo necesitaba. Una vez que entré, empecé a estudiar, a prepararme. Y ¿sabes qué? Yo era repartidor en delivery en bicicleta. Hoy te voy a decir, vivo en tal estado de México y tengo más de 100 repartidores en mi empresa. Ese señor al que yo estaba viéndolo por encima del hombro, ese señor facturaba mucho más que yo. Y Dios mío, qué golpe a mi ego.
eso me hizo entender que el orgullo es algo que se camufla y que muchas veces se disfraza de humildad. Esa falsa humildad que nosotros creemos que es humildad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las características de las personas orgullosas. Espero que no cuenten mis secretos, pero me encanta liberarme de esto porque en realidad, para terminar la historia, ¡hola, hermosa Kenia! Bienvenida, qué lindo. Para terminar mi historia, no le hice caso a este mentor y seguía ahí yo vendiendo, según yo, bien mis productos. Cuando después que entro a más mentorías, me doy cuenta que era una orgullosa y digo, no, estoy haciendo lo que yo digo y no estoy haciendo caso a los expertos. Llamo a un amigo empresario con quien yo trabajé hace mucho tiempo y le pregunto, amigo, ¿cuál crees que ha sido el secreto de tu éxito, que has crecido muchísimo ahora? Y ¿sabes qué me dice? Ítala, me encanta un verso que te voy a dar de regalo, me dijo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y yo siempre he buscado consejo de todo lo que yo no sabía. Siempre he buscado consejo. Y seguía dándome la vida otro golpe. O sea, no seas orgullosa, recibe el consejo. Sobre todo de aquellas personas que ya han pasado o que ya han superado lo que tú estás viviendo ahora. Bueno, entonces dije, ok, vamos a hacerle caso. Empecé a ponerme pilas y empecé a cambiar mis estrategias. Ingresé a un grupo para recaudar capital, invertí, encontré una socia maravillosa que está aquí ahorita y que confío en mí, que soy el producto, y empecé a avanzar y empezaron a abrirse las puertas para mí. Empecé a tener a muchos socios, mucha gente que quería hacer negocio conmigo, porque simplemente esa mala vibración del orgullo ya se estaba disipando y yo estaba atrayendo a la gente. ¿Por qué? Porque no estaba con esa ínfula, ¿no? De que lo sé todo, de que nadie me puede enseñar a mí. Y mientras estaba en esa postura, no vendía lo que quería vender. Sí, gracias a Dios he tenido ingresos, pero no era lo que yo estaba esperando. Entonces, con mi historia, quiero compartirles cuáles son las características de una persona orgullosa. Autoafirmación excesiva. Las personas orgullosas hablan mucho de sí mismos y de sus logros, sus cualidades de manera excesiva y a veces incluso de forma arrogante. ¿Han escuchado a alguien que diga, ay no, sin mí nada pueden hacer? Están esperando todavía que yo venga, porque si yo no estoy, nadie soluciona el problema. Esas frases son típicas de una persona orgullosa. Necesidad de reconocimiento. Buscan constantemente la aprobación y el reconocimiento de los demás para validar su autoestima y su autoimagen. De eso vamos a hablar al final. Resistencia a admitir los errores. Una característica de una persona con baja autoestima es que no reconoce sus errores. Y va a tropezar siempre con la misma piedra. Por eso es que se considera una persona orgullosa. El que no reconoce sus errores, ¿qué está diciendo? Pues que no me equivoco nunca. Entonces estoy más o menos a nivel Dios. Porque soy perfecta o porque soy perfecto. ¿Ok? Competitividad extrema. Le gusta competir en toda área, aunque muchas veces ni siquiera sea competente para eso. Entonces, yo antes confundía que ser competitiva era ser competente. Y es todo lo contrario.
Ser competitivo es llenarte de tareas, de obligaciones. Ser competente es hacer de manera eficiente y eficaz lo que tú sabes hacer. Otra característica, para que vean que he hecho mi tarea, desprecio por los demás. Ese que dice, no, ¿qué me va a venir a enseñar esta persona a mí? O alguna vez han escuchado esa frase que dice, no sabes con quién te estás metiendo. Yo lo he dicho, por eso me río, porque me estoy riendo de mí. Falta de empatía. Entonces, todas estas actitudes obviamente no van a conectar si tú eres una persona empresaria, si tú eres una emprendedora, si tú eres una líder. Estas actitudes no van a conectar, entonces no vas a tener los resultados que esperas, los resultados exponenciales que todo ser humano tiene porque tiene grandeza dentro de necesita tener el control. Les conté mi caso, necesitaba tener el control, yo administraba el dinero de mi empresa, entonces ni siquiera aprendía de finanzas, ni me daba la gana, ni siquiera buscaba, porque era tan orgullosa que sabía que yo podía hacerlo, sin haber estudiado, imagínense ustedes. Inflexibilidad. Una persona que es súper radical tiene un defecto. Es que esto se hace así porque yo lo sé. Y no se diga más. No ve matices, o es negro o es blanco. Y les voy a hacer un ejercicio, ¿no? Si yo cojo este bolígrafo, este lapicero, que es totalmente duro, ¿no? Si yo intento doblarlo para maniobrarlo o para jugar con él, lo voy a romper. Esa es la característica de una persona inflexible. Termina destruyéndose y destruyendo a los demás. En cambio, algo flexible uno lo puede moldear. Y ahí viene lo que dice Charles Darwin, ¿no? El que no se adapta a los cambios no va a sobrevivir ante lo que se viene. ¿Qué se viene? También lo voy a decir al último, porque este tema del orgullo tiene que ayudarte a tomar conciencia de que si tú ahorita te crees el mejor, si tú eres un profesional exitoso, un empresario exitoso, espérate un momentito. Ya te voy a decir. Necesidad de apariencia perfecta. Prestan mucha atención a su imagen y cómo los demás lo perciben, a menudo tratando de mantener una imagen de perfección. Bueno, yo estoy de acuerdo en que una persona debe verse bien. De hecho, estoy haciendo el esfuerzo, estoy saliendo de mi zona de confort en el tema de los ejercicios. Yo me he hecho la promesa a mí misma de que debo hacer ejercicios por mi salud, pero llegar al culto al cuerpo, a la egolatría, a la vanidad, es totalmente estresante y destructivo. ¿Ok? Fragilidad de la autoestima. A pesar de su comportamiento de aparente seguridad, las personas orgullosas a menudo tienen una autoestima frágil y son muy sensibles a la crítica o las situaciones que amenacen su imagen. Y dificultades en las relaciones interpersonales. El orgullo excesivo puede crear conflictos en las relaciones, ya que puede resultar difícil para estas personas ceder, disculparse o comprometerse. Fíjense ustedes cómo el orgullo nos destruye. Pero nosotros hemos abrazado de alguna forma que el orgullo es positivo cuando nosotros lo vemos como arrogancia, como soberbia, como vanidad. No es positivo y más bien es el principal indicador de que vamos a fracasar.
porque ninguna persona se conecta con otra desde el orgullo. La humildad es una actitud que es de muchísima conexión, ayuda, es un nivel de vibración alto. Por eso el psiquiatra David Hopkins, en su libro Trascender los límites de conciencia, dice que el que alcanzó el nivel más alto de energía o de atracción fue Jesucristo. Porque ¿cuál fue la cualidad de él? Él fue humilde. Porque a pesar que era Dios, dice, nunca trató a las personas ni con desprecio, sino más bien para él el amor, el respeto a las personas y el verlos a todos en un mismo nivel fue lo que hasta ahora hoy recordamos los que tenemos fe, ¿verdad? Y quería contarles sobre este tema de la autoestima. Cuando trabajamos en nuestra autoestima nos damos cuenta que en primer lugar somos personas absolutamente imperfectas, que tenemos que aceptarnos como somos y tenemos que amarnos como somos y amar a los demás como son, sin hacer juicios. Somos personas espectadores de la vida y solamente lo que hacemos es valorar a las personas. Pero John Maxwell dice, antes de agregarle valor a las personas, primero debes amarlos. Y tú no puedes amar a las personas si tú no te amas, porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces trabajar en nuestra autoestima nos eleva el nivel de conciencia y nos hace entender que hay en nuestras actitudes situaciones en donde sale ese orgullo nocivo que no te ayuda a conectar con tu público, que no te ayuda a influenciar en tu liderazgo. ¿Por qué? Porque todo se está centrando en lo que tú eres, en lo que tú ganas, en lo que tú vives. Y finalmente quería compartir esto que es fundamental y que no es una novedad tampoco. He visto que muchos autores de temas de psicología lo están anunciando y ellos están diciendo que la clase media en el futuro va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la clase media, es decir, profesionales, ingenieros, ¿no? La inteligencia artificial está creando mecanismos para que sean menos las personas trabajando. Pero ¿eso qué significa? ¿Debo entrar en pánico? Si yo soy una profesional, de pronto ya no voy a tener trabajo. ¿Debo asustarme, estar ansioso? No. Haz, como dice Charles Darwin, adáptate para el cambio. Da un paso en tu carrera. Empieza a digitalizar tus servicios, a vender tus servicios por internet. Empieza a ser consultor, agrega valor a las personas. Y todo lo que tú sabes, la gente lo va a necesitar. Pero no te quedes estancado en lo que ya aprendiste. Si eres un profesional, perfecto. Ahora aprende a ser empresario. Inscríbete en cursos, busca libros. Pasa al siguiente nivel. No seas orgulloso. Y finalmente quiero terminar esto cuando tuve la oportunidad de tener a un empresario muy grande de Latinoamérica. Una vez me dijo, ¿qué haces, Ítala? ¿No? Me preguntó. Le digo, yo tengo un programa de autoestima. De hecho, en ese entonces todavía no sabía. Hola, ¿cómo estás, Jorge? No sabía, estaba en camino el libro, ¿no? De hecho estoy escribiendo un libro, yo muy emocionada, le contaba sobre mis planes. Y ¿saben qué me dijo? Ya, bueno, gracias. Yo no necesito autoestima. Me quedé así. Nosotros no podemos decir qué necesitamos o qué no necesitamos si no hemos vivido la experiencia. Le pregunté, le hice la repregunta, ¿qué? ¿Has tenido terapia o has llevado algo de autoestima? No, me dice, pero mis resultados
pueden decir que estoy bien, ¿no? O sea, que esa parte no es mi debilidad. Ah, ok. Me quedé tranquila, sin cuestionar, sin juzgar, recuerda. Simplemente no era el momento. Pero luego de esa conversación, le pasó algo terrible en su vida empresarial. ¿Y qué creen? Después me llamó al celular y me dijo, yo necesito tu curso urgente. ¿Cuándo empezamos? Bueno, le di un horario y ya lo demás es otra historia. Entonces, antes de la caída, para finalizar y dejarles con ese verso tan poderoso que te va a llevar a la reflexión, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Si tú eres de esas personas que estás pensando que no necesitas de nadie para salir adelante, que ya lo sabes todo o que ya has alcanzado tu máximo potencial o que ya nada necesitas conocer y que no necesitas de libros de autoayuda, reflexiona porque en realidad todos necesitamos de todos. La humanidad, las personas hemos sido diseñadas, creadas para vivir en comunidad y eso es lo grandioso de la vida, ¿no? Es cada uno aportar nuestro granito de arena para aliviar el dolor o solucionar los desafíos de otras personas. Así que te agradezco por estar este tiempo aquí en el live. Si te pareció interesante la información, por favor, comparte y déjame un comentario. ¿Qué opinas sobre este tema? Y si has tenido alguna experiencia como yo, también compártelo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves con otro tema también interesante. Muy buenas noches.